Entregué a mis propios hijastros, a los chapitos, a la sangre de mi esposo. Les di sus nombres, sus rutas, sus casas de seguridad, sus números de teléfono encriptados, los nombres de sus prestanombres, las cuentas bancarias en Dubái y en Shanghái. Se los di todo a la DEA en una sala de interrogación en Virginia, mientras mis abogados negociaban cada palabra como si fuera oro. Y lo hice sonriendo. Lo hice porque no tuve opción. O los hundía a ellos, o me hundían a mí. Y yo no vine a este mundo a pudrirme en una celda federal mientras ellos seguían viviendo como reyes en sus ranchos de Culiacán. Mi nombre es Emma Coronel Aispuro. Me conocen como la muñeca, como la esposa de El Chapo, como la reina del narco que se sentó en primera fila durante el juicio más famoso del siglo y no parpadeó ni una sola vez. Pero lo que nadie sabe, lo que ningún periodista ha podido probar, aunque todos lo sospechan, es que yo fui el informante más valioso que ha tenido el gobierno de Estados Unidos en toda la historia del cártel de Sinaloa. Más valioso que cualquier sicario arrepentido. Más valioso que cualquier contador que se rajó. Porque yo no tenía información de segunda mano. Yo dormía con el jefe. Yo era la madre de sus hijas. Yo estaba en las reuniones donde se tomaban las decisiones que movían toneladas de droga y que decidían quién vivía y quién moría. Yo lo vi todo. Y cuando me apretaron, cuando me dijeron que iba a pasar el resto de mi vida en una prisión de máxima seguridad, hablé. Hablé todo. Nací en La Angostura, Sinaloa, un pueblo tan pequeño y tan olvidado que ni siquiera merece un punto en el mapa. Mi padre era Inés Coronel Barrera. Si ese nombre te suena, es porque también era narcotraficante. Así que no me vengan con el cuento de que yo era una niña inocente que cayó en garras del narco sin saber nada. Yo crecí en eso. Lo respiré desde chica. Los hombres armados en la puerta de mi casa eran tan normales para mí como los maestros de la escuela. Los fajos de billetes que mi padre sacaba de una caja de metal eran tan normales como el dinero de la quincena. La violencia, los rumores de levantones, los nombres de gente que de repente desaparecía. Todo eso era el paisaje de mi infancia. No era algo extraordinario. Era simplemente la vida, la única vida que yo conocía. Mi madre se llamaba Blanca Aispuro, una mujer dura, callada, que aprendió desde muy joven que en ese mundo las mujeres tienen dos opciones. O te conviertes en la esposa de alguien poderoso, o te conviertes en nadie. Y nadie quiere ser nadie en Sinaloa. Nadie quiere ser la que lava ropa ajena mientras los narcos pasan en camionetas del año. Así que mi madre me enseñó lo único que necesitaba saber para sobrevivir. Cómo ser bonita, cómo ser callada, cómo sonreír cuando tienes miedo, cómo estar presente sin existir demasiado. Cómo ser un adorno que piensa pero que nunca habla demasiado. Tenía 16 años cuando conocí a Joaquín por primera vez. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, el Chapo. Lo conocí en una feria en La Angostura, un festejo de cumpleaños de mi padre donde había banda en vivo, carne asada y hombres con pistolas fajadas que reían demasiado fuerte y abrazaban demasiado fuerte y vivían como si cada día fuera el último, porque en ese mundo muchos días sí eran el último. Joaquín llegó con su gente. Entró al rancho con esa forma de caminar que tienen los hombres que saben que nadie les va a decir que no. No era alto. No era guapo de la forma en que sale en las películas. Pero tenía algo, una energía que llenaba el cuarto, una forma de mirar que te hacía sentir que eras la única persona en el mundo cuando te veía. Me vio desde el otro lado de la pista. Me mandó a uno de sus hombres a decirme que quería bailar. Yo tenía 16 años. Él tenía 40 y tantos. Y mi padre me miró desde su silla con esa mirada que no necesita palabras. Fui a bailar con Joaquín, y desde ese día mi vida dejó de pertenecerme. Nos casamos cuando yo cumplí 18 años.
Una boda en el rancho de mi padre, discreta por las circunstancias, porque Joaquín llevaba años en la lista de los más buscados, porque su cara salía en los periódicos, porque había precio por su cabeza puesto por el gobierno de Estados Unidos. Pero para mí eso no importaba. O más bien, no importaba de la forma en que debería haber importado, porque yo no me casé con un fugitivo, me casé con el hombre más poderoso de México, el hombre que movía más dinero que muchos países enteros, el hombre al que gobernadores le pedían favores, el hombre al que generales del ejército le avisaban cuando iba a haber operativos, el hombre que había escapado de 2 prisiones de máxima seguridad, como si fueran hoteles de mala muerte. Ese era el hombre con el que me casé, y ese hombre me quería, o al menos yo creí que me quería. Creí que yo era diferente a todas las demás. Creí que para él yo era especial. ¿Cuánto tiempo tardé en entender que para los hombres como Joaquín nadie es especial? Que todos somos prescindibles, que el día que dejamos de ser útiles, dejamos de existir. Los primeros años de matrimonio los pasé moviéndome de un lugar a otro. Así es la vida con un hombre que no puede quedarse quieto, porque quieto lo agarran. Una semana en una casa en Culiacán, 2 semanas en un rancho en la sierra, un mes en una mansión en Guadalajara, siempre con guardaespaldas, siempre con protocolo de seguridad, siempre con teléfonos nuevos cada semana, siempre sabiendo que podías estar durmiendo tranquila y de repente escuchar helicópteros y tener que salir corriendo con tus hijas en brazos y nada más. Tuve gemelas con Joaquín, Emali y María Joaquina. Nacieron en 2011 en un hospital de Lancaster, California. Las crucé de México a Estados Unidos con documentos falsos para que nacieran en suelo americano, para que tuvieran ciudadanía, para que tuvieran una salida que yo nunca tuve. Eso lo hice yo sola, lo organicé yo, lo pagué yo, porque Joaquín estaba escondido en la sierra y yo tenía que resolver. Siempre yo tenía que resolver. Esa es la vida de la esposa de un narco que nadie te cuenta. La vida de resolver, de aguantar, de callar, de sonreír en las fotos y llorar en privado, de criar sola a tus hijas porque su padre está escondido o en la cárcel, de vivir con miedo constante de que te llamen para decirte que lo mataron o de que lleguen a tu casa a arrestarte a ti. El arresto llegó el 3 de febrero de 2021. Yo estaba en el aeropuerto de Dulles, en Virginia. Iba a viajar, no importa a dónde. Los agentes del FBI me rodearon antes de que pudiera llegar a la puerta de embarque. 5 agentes, placa y esposas. Me dijeron: Emma Coronel Aispuro, queda usted detenida por cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Yo no grité, no lloré, no hice escándalo. Me puse las esposas. Caminé con ellos. Porque Joaquín siempre me dijo que si algún día te agarran los gringos, no hagas drama. Los dramas solo te ponen más tiempo encima. Mantén la calma. Llama a tu abogado. Y espera. Eso hice. Mantuve la calma. Y esperé. Esperé en una celda del Centro Correccional del Distrito de Columbia durante meses. Esperé mientras mis abogados negociaban, mientras yo procesaba lo que significaba enfrentar una sentencia que podía llegar a 20 años o más. 20 años. Mis hijas tenían 10 años. Si me daban 20 años, iban a ser mujeres adultas cuando yo saliera. Iban a crecer sin mí, igual que crecieron sin su padre. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que me rompió. No el miedo a la cárcel, no el miedo a la sentencia, el miedo de perderlas a ellas, de que me necesitaran y yo no estuviera. Y entonces empezaron las conversaciones reales, las que no salen en los comunicados oficiales, las que no aparecen en los expedientes públicos. Las conversaciones donde los fiscales federales te ponen sobre la mesa lo que realmente quieren. Y lo que querían no era solo que yo me declarara culpable. Eso era fácil.
Eso cualquiera lo hace cuando el peso de las pruebas te aplasta. Lo que querían era información. Información fresca. Información operativa. Información que les sirviera para seguir desmantelando el cártel de Sinaloa. Y específicamente, información sobre los Chapitos, sobre Iván Archibaldo, sobre Jesús Alfredo, sobre Joaquín Jr., sobre Ovidio, los hijos de mi esposo, los herederos del trono, los que habían tomado el control de la organización después de que su padre cayó. Y yo tenía esa información. Llevaba años acumulándola sin saber que algún día me iba a salvar la vida. Lo que los fiscales no sabían, lo que nunca imaginaron cuando me pusieron esa primera oferta sobre la mesa, es que yo ya llevaba meses preparándome para ese momento. Desde mucho antes de que me arrestaran, yo ya sabía que el juego se estaba acabando. Lo sentí en 2019, durante el juicio de Joaquín en Nueva York. Me senté en esa sala del Distrito Este todos los días. Me puse mis mejores vestidos. Me arreglé el cabello. Sonreí para las cámaras. Jugué el papel de esposa leal y devota que todos esperaban que jugara, pero por dentro estaba procesando cada palabra que decían los testigos, cada dato que salía a la luz, cada nombre que mencionaban, y me di cuenta de algo que me heló la sangre. Los Chapitos estaban usando el juicio de su padre para limpiar sus propias operaciones. Estaban dejando que Joaquín se hundiera solo. Estaban dejando que todos los cargos cayeran sobre él mientras ellos reestructuraban la organización, mientras movían el dinero a nuevas cuentas, mientras establecían nuevas rutas, mientras se deshacían de cualquier persona que pudiera conectarlos con los delitos que se estaban ventilando en esa sala. Y yo era una de esas personas. Yo era un cabo suelto, la esposa del viejo, la que sabía demasiado de la era anterior, la que podía hablar. Y los Chapitos lo sabían. El primero en mostrar la mano fue Iván Archibaldo Guzmán, el mayor, el que se tatuó el rostro de su padre en el brazo como si fuera una declaración de guerra. Iván me mandó un mensaje a través de un intermediario 2 semanas después de que condenaron a Joaquín. El mensaje era corto. Decía que era momento de hablar, que había cosas que necesitábamos aclarar, que él quería asegurarse de que yo estuviera bien, que él se iba a encargar de que a mis hijas no les faltara nada. Palabras bonitas, palabras de hombre que te está midiendo, que está evaluando cuánto sabes y qué tan peligrosa eres. Yo le mandé de vuelta un mensaje igual de corto. Le dije que estaba bien, que no necesitaba nada, que iba a mantenerme callada como siempre. Mentira, todo mentira, porque en ese momento ya estaba tomando decisiones, ya estaba pensando en cómo protegerme. Ya estaba entendiendo que en ese mundo la lealtad es un cuento que le cuentan a los pendejos para mantenerlos controlados. Y yo ya no era una pendeja. Empecé a guardar información de forma sistemática 6 meses antes de mi arresto. Tenía una memoria USB encriptada donde guardaba todo: nombres, fechas, números de cuenta, coordenadas de ranchos, nombres de funcionarios corruptos, detalles de operaciones que yo había presenciado o de las que me habían contado. La guardaba en un lugar que nadie hubiera pensado buscar. No voy a decir dónde. Pero era un lugar ordinario. Un lugar que cualquier mujer tiene en su casa y que ningún agente del FBI buscaría en un cateo. Esa memoria USB fue mi póliza de seguro, mi boleto de salida. Y cuando llegó el momento de negociar con los fiscales, cuando me preguntaron qué tenía para ofrecer, yo saqué esa USB y la puse sobre la mesa. Y vi en los ojos de esos agentes lo que nunca esperaban ver. Vi sorpresa, vi codicia, vi exactamente lo que yo necesitaba ver para saber que tenía el control de la negociación. La primera reunión formal con los fiscales fue en una sala sin ventanas, en un edificio federal en Alexandria, Virginia. Había 4 fiscales, 2 agentes de la DEA, un agente del FBI
y mi abogado. Me trajeron café. Me hablaron con respeto, con esa cortesía calculada que usan los americanos cuando quieren algo de ti. El fiscal principal se llamaba Douglas Garrison, un hombre de unos 50 años, pelo gris, traje azul marino, cara de no dormir bien desde hace años. Me miró y me dijo: Señora coronel, vamos a ser directos. Usted tiene información que nosotros necesitamos. Nosotros tenemos la capacidad de hacer que su situación legal sea considerablemente más manejable. ¿Qué quiere usted a cambio de su cooperación? Yo miré a mi abogado. Él asintió. Y yo dije 3 cosas. Primero, salir en menos de 3 años. Segundo, protección para mis hijas. Tercero, que mi nombre nunca apareciera en ningún expediente público como informante. Garrison se recostó en su silla, me miró unos segundos y dijo que lo que yo pedía dependía de la calidad de la información que yo proporcionara, que si lo que tenía era realmente valioso, podíamos llegar a un acuerdo, que si no, pues a enfrentar los cargos con todo el peso de la ley. Yo abrí mi bolso, saqué la USB, la puse sobre la mesa y dije: empiece a leer y luego me dice si es suficiente. Garrison conectó la USB a su laptop. Pasaron 5 minutos de silencio. Luego me miró y dijo: ¿Dónde obtuvo usted esto? Yo dije: viviendo con el hombre que construyó todo eso durante 20 años. ¿Es suficiente o no? Él cerró la laptop. Me dijo que necesitaba consultar con sus superiores, que me iban a dar una respuesta en 48 horas. 2 días después me ofrecieron el trato. 3 años. Protección para las niñas. Y confidencialidad total sobre mi cooperación. Firmé. Y empecé a hablar. Lo primero que les di fue la estructura financiera de los Chapitos. Eso era lo que más les interesaba a los fiscales federales, porque los Chapitos habían aprendido de los errores de su padre. Joaquín era brillante operativamente, pero descuidado con el dinero. Dejaba huellas. Tenía propiedades a su nombre o a nombre de familiares directos que era fácil rastrear. Los Chapitos no. Los Chapitos habían construido una red de empresas fantasma en 15 países. Tenían fideicomisos en Liechtenstein y en las Islas Caimán. Tenían inversiones inmobiliarias en Dubái a través de intermediarios emiratíes. Tenían participaciones en empresas tecnológicas en Shanghái que lavaban dinero del fentanilo que mandaban a Estados Unidos. Tenían restaurantes, hoteles, agencias de autos, constructoras en México, todo a nombre de prestanombres que ni siquiera sabían para quién trabajaban realmente. Yo conocía esa estructura porque Joaquín me la explicó antes de caer. Me dijo que si algo le pasaba, yo tenía que saber cómo estaba organizado el dinero, que tenía que saber a quién llamar, que tenía que saber cómo acceder a ciertos recursos para mantener a nuestras hijas. Y yo escuché todo, memoricé todo, y luego se lo entregué a los gringos en una sala sin ventanas en Alexandria. Les di también las rutas de fentanilo. Eso era lo más sensible. Lo más peligroso para los chapitos, porque el fentanilo era su negocio más lucrativo y el que más presión política generaba en Estados Unidos. Miles de americanos muriendo cada año de sobredosis. Políticos furiosos. Presupuestos de la DEA disparados. Todos buscando a los responsables. Y los responsables principales eran los hijos de mi esposo. Iván controlaba la producción en Sinaloa y Sonora. Alfredo manejaba la distribución en el corredor del Pacífico. Ovidio supervisaba las operaciones en Culiacán y tenía conexiones directas con los proveedores de precursores químicos en China. Yo sabía todo eso, porque durante los años que siguieron a la caída de Joaquín, los chapitos me incluyeron en ciertas reuniones, no porque confiaran en mí, sino porque yo era la viuda del fundador, la madre de las herederas simbólicas del cártel, y mantenerme cerca era más seguro que dejarme suelta. Así que me invitaban, me sentaban en la esquina, me daban información sin darse cuenta de que me la estaban dando, porque los hombres como los chapitos
Nunca creen que una mujer esté poniendo atención de verdad. Creen que somos decoración. Creen que sonreímos y miramos y no procesamos. Error fatal. El operativo contra Ovidio en 2023 fue consecuencia directa de lo que yo les di a los fiscales. No lo digo con orgullo, lo digo como un hecho. Las coordenadas del rancho donde Ovidio se escondía en Culiacán vinieron de mi información. Los teléfonos que la DEA intervino para rastrear su posición vinieron de los números que yo proporcioné. El nombre del comandante de la Policía Federal que protegía ese rancho, que recibía 200,000 pesos al mes para avisar cuando iba a haber operativos, ese nombre también salió de mis conversaciones con los fiscales. Cuando el ejército mexicano entró al rancho y agarró a Ovidio, yo estaba en mi casa en Estados Unidos viendo las noticias. Vi las imágenes. El rancho en llamas, los sicarios rindiéndose, Ovidio esposado. Y sentí algo que no esperaba sentir. No sentí alivio, no sentí satisfacción, sentí miedo. Miedo de lo que iba a pasar cuando los chapitos que seguían sueltos empezaran a investigar cómo había fallado su seguridad. Miedo de que el hilo llegara hasta mí. Porque yo sabía que si llegaba ese hilo, si alguien en la organización ponía 2 más 2, mis hijas y yo estábamos muertas. Las consecuencias llegaron más rápido de lo que esperaba. 3 semanas después del arresto de Ovidio, recibí una llamada de un número que no reconocí. Era una voz de hombre, joven, mexicano. Me dijo: señora Emma, le llamamos de parte de los muchachos. Queremos saber cómo está, si necesita algo, si todo está bien con las niñas. Esa llamada era una amenaza disfrazada de cortesía. Me estaban diciendo que sabían dónde estaba, que sabían dónde estaban mis hijas, que me estaban vigilando. Colgué. Llamé inmediatamente a mi contacto en la DEA. Le dije que me habían contactado, que creía que me habían identificado como informante. El agente me dijo que me tranquilizara, que estaba protegida, que tenían vigilancia sobre mí. Pero yo no me tranquilicé, porque yo había visto con mis propios ojos lo que les pasaba a los soplones cuando el cártel los encontraba. Había visto fotos, había escuchado historias. Había conocido mujeres cuyos esposos habían hablado de más y habían aparecido en pedazos dentro de bolsas de basura. Y yo no quería terminar así. No quería que mis hijas tuvieran que identificar mis restos. Pedí reubicación. Los fiscales me la dieron. Nos movieron a otra ciudad, otro estado. Nueva identidad temporal. Nueva escuela para las niñas. Nueva vida que no era vida sino escondite. Y mientras tanto, yo seguía cooperando. Seguía dando información. Seguía vaciando todo lo que sabía sobre los chapitos, sobre la organización, sobre los contactos internacionales. Les di información sobre los proveedores chinos de precursores para el fentanilo. Les di nombres de funcionarios del gobierno mexicano que recibían pagos directos. Les di detalles sobre una operación de lavado de dinero que usaba una cadena de tiendas de electrónica en Ciudad de México. Les di todo, absolutamente todo. Hasta que un día el fiscal Garrison me dijo que creía que ya habíamos agotado lo más relevante, que mi cooperación había sido excepcional, que el gobierno de Estados Unidos reconocía el valor de mi contribución y que era momento de cerrar el capítulo formal de mi cooperación. Ese día me dieron los papeles de mi nueva identidad. Me dijeron que era libre, que podía rehacer mi vida, que mientras yo cumpliera las condiciones de mi libertad supervisada, no habría más reuniones, no habría más preguntas, no habría más salas sin ventanas. Salí del edificio federal con mis papeles en la mano. Afuera el cielo estaba gris y hacía frío. Mis hijas me esperaban en un carro con una agente federal que las había cuidado durante esa última reunión. Cuando me vieron salir, corrieron a abrazarme. Tenían 13 años. Estaban creciendo sin entender bien qué estaba pasando, sin entender por qué tenían que cambiar de nombre, por qué no podían hablar con sus amigos de México,
por qué su mamá tenía reuniones secretas con hombres de traje. Yo las abracé fuerte, y les dije que todo iba a estar bien. Otra mentira, otra más en una vida construida sobre mentiras, porque nada iba a estar bien, porque yo sabía que mientras los chapitos siguieran operando, mientras quedara algún hombre en esa organización que supiera mi nombre, yo nunca iba a estar completamente segura. Nunca iba a poder bajar la guardia. Nunca iba a poder ser simplemente una madre normal llevando a sus hijas a la escuela sin mirar por encima del hombro. Voy a contarles algo que nunca salió en ningún periódico, algo que los fiscales me pidieron específicamente que no mencionara en ninguna declaración pública. En 2017, un año antes de que agarraran a Joaquín por última vez en el Chaparral, hubo una reunión en un rancho en Badiraguato, una reunión de alto nivel. Estaban los Chapitos, estaba el Mayo Zambada, estaban dos representantes del cártel Jalisco Nueva Generación y estaban tres hombres que llegaron en un avión privado desde Ciudad de México con credenciales del gobierno federal. No eran policías, no eran militares de bajo rango, eran funcionarios de nivel, hombres que aparecen en televisión, hombres que dan conferencias de prensa sobre la lucha contra el narcotráfico, hombres que reciben condecoraciones por su servicio a México. Esos hombres se sentaron en la misma mesa con los jefes del narco más buscados del continente. Comieron carne asada, bebieron whisky y negociaron territorios, negociaron qué plazas iban a estar protegidas, qué operativos del ejército eran reales y cuáles eran teatro para la prensa. ¿Cuánto iba a costar cada kilo que cruzara la frontera en términos de mordidas hacia arriba en la cadena de mando? Yo estaba en ese rancho. No estaba en la reunión principal. Estaba en el área de la cocina con otras mujeres, esposas y acompañantes, como siempre. Invisible, decorativa. Pero escuché nombres, escuché números, escuché acuerdos que definieron el rumbo del narco en México durante los siguientes 5 años. Y todo eso también se lo di a los fiscales. Todo eso también está en algún servidor encriptado en algún edificio federal en Washington. Y esos nombres, esos funcionarios que se tomaron fotos con Joaquín esa noche, algunos de ellos todavía están en sus cargos, todavía salen en televisión, todavía hablan de combatir al crimen organizado. Y yo los veo y me dan ganas de reír o de vomitar. Todavía no decido cuál. Pero antes de hablar de todo eso, necesito contarles cómo era la vida real adentro. La vida que las revistas de chismes convirtieron en glamour y que en realidad era una jaula de oro con barrotes invisibles. Cuando Joaquín estaba libre, cuando estaba en sus buenos tiempos antes de su última caída, vivíamos en un nivel que la mayoría de la gente no puede ni imaginar. No porque yo quiera presumir, sino porque necesitan entender qué tan profundo estaba metida en ese mundo para entender por qué tardé tanto en salirme. El rancho principal donde pasábamos más tiempo estaba en la Sierra de Sinaloa. No te lo podría ubicar en un mapa, aunque quisiera, porque no existe oficialmente. No hay dirección, no hay registro catastral. Simplemente está ahí, en medio de la montaña, accesible solo por caminos de terracería que Joaquín mandó construir. El rancho tenía 12 habitaciones, 3 albercas, una cancha de fútbol, un helipuerto, un zoológico privado con leones, tigres, osos y una jirafa que a Joaquín le regaló un contacto de África. Había generadores de electricidad que podían mantener todo funcionando por semanas si se cortaba la luz. Había bodegas llenas de comida enlatada y agua para resistir un sitio. Había un túnel de escape que conectaba la recámara principal con una bodega a 300 metros del rancho, donde siempre había una camioneta con el tanque lleno y $100,000 en efectivo en la guantera. Joaquín había construido ese lugar pensando en cada escenario posible, en cada forma en que las cosas podían salir mal, menos en una.
menos en que yo me convirtiera en su peor problema. La vida cotidiana en ese rancho era extrañamente normal en algunos aspectos y completamente demencial en otros. Me despertaba temprano, desayunaba con mis hijas, las ayudaba con su tarea. Vivían con nosotros una maestra particular que Joaquín había traído de Culiacán porque obviamente las niñas no podían ir a una escuela normal. Había cocineras, había personal de limpieza, había niñeras. Todo el servicio era gente de confianza de la organización, gente que había firmado su lealtad con sangre, literalmente, porque así se hacían los compromisos en ese mundo. Nadie hablaba de más, nadie hacía preguntas, nadie miraba demasiado, porque todos sabían que el precio de la indiscreción era la muerte, y no solo la muerte de ellos, la muerte de su familia, de sus hijos, de sus padres. El cártel no amenaza solo a las personas, amenaza a todo lo que esa persona ama. Esa es la cadena más resistente que existe, no el miedo a morir, el miedo a que maten a los tuyos. Joaquín llegaba al rancho en intervalos irregulares. A veces se quedaba 2 semanas, a veces llegaba un día y se iba al siguiente. Siempre llegaba de noche. Siempre en camioneta con vidrios polarizados y con su escolta de por lo menos 10 hombres. Cuando llegaba era cariñoso con las niñas. Las cargaba, jugaba con ellas, las hacía reír. Esa parte de él era real. El amor por sus hijas era lo único que yo le creí siempre sin reservas. Pero conmigo era diferente. Conmigo había una tensión que nunca desapareció. Una tensión que viene de vivir con alguien que tiene el poder de decidir si vives o mueres, y que ambos lo saben, aunque nunca lo digan. Yo nunca le tuve miedo a Joaquín de la forma en que la gente cree. No me golpeaba, no me humillaba en público. Pero había momentos, ciertos momentos, cuando algo salía mal en la organización, cuando alguien lo traicionaba, cuando los gringos le pisaban los talones, en que sus ojos cambiaban, se volvían fríos, distantes, como si la persona que yo conocía desapareciera y quedara solo el monstruo. Y en esos momentos yo aprendí a volverme invisible, a no hacer preguntas, a no existir demasiado, porque sabía que en ese estado Joaquín era capaz de cualquier cosa. Vi cosas que nunca debía haber visto. Una noche llegaron al rancho 3 hombres encintados. Eran de la organización. Habían cometido un error en una operación. Habían perdido un cargamento de 500 kilos de cocaína por descuido, por no seguir el protocolo de seguridad. 500 kilos, que representaban varios millones de dólares. Joaquín los interrogó en el patio trasero. Yo estaba en mi cuarto con las niñas, pero escuché todo. Escuché los gritos, escuché los golpes, escuché a esos hombres suplican, llorar, prometer que iban a recuperar el dinero. Escuché a Joaquín hablarles con esa voz tranquila que usaba cuando ya había tomado una decisión y solo estaba cumpliendo el trámite. Y escuché los 3 disparos. 1, 2, 3, cortos, secos, como si nada. Después silencio. Luego el ruido de los hombres de la escolta limpiando. Esa noche Joaquín entró a nuestro cuarto. Se duchó, se cambió, me dijo buenas noches y se durmió en 5 minutos. Como si no hubiera pasado nada. Como si acabara de ver una película aburrida y no de ordenar la ejecución de 3 hombres en su patio. Yo me quedé despierta toda la noche mirando el techo. Y en ese momento decidí algo. Decidí que el día que tuviera oportunidad de salir, iba a salir, sin importar el costo, sin importar a quién tuviera que traicionar. Los chapitos eran otra historia. Iván y Alfredo eran los que más contacto tenían conmigo después de que cayó su padre. Y la relación con ellos era complicada desde el principio. Ellos nunca me vieron como su madrastra. Me vieron como la intrusa que había reemplazado a su madre en la vida de su padre. Me vieron como la muñeca joven que Joaquín había traído al rancho y que ahora reclamaba una parte de lo que era suyo.
El resentimiento era mutuo y silencioso. Nunca hubo una confrontación directa. Siempre fue cortesía superficial con veneno adentro. Iván una vez me dijo frente a otras personas que era una lástima que mis hijas hubieran nacido mujeres. Que en ese negocio las mujeres solo servían para cargar apellidos, no para tomar decisiones. Yo sonreí. Dije que tenía razón. Por dentro, registré esa frase como lo que era: una declaración de guerra, una advertencia de que en cuanto Joaquín cayera, yo no iba a tener ninguna protección real dentro de la organización. Y así fue. Cuando Joaquín fue condenado en 2019, los Chapitos tomaron el control total. Y yo pasé de ser la esposa del jefe a ser un problema logístico. Una mujer que sabía demasiado. Una mujer que tenía hijas que llevaban el apellido Guzmán, pero que no tenían ningún valor operativo para la organización. Empezaron a cortarme el acceso a los recursos, a la información, a la gente. Me di cuenta cuando llamé a uno de los hombres de confianza de Joaquín para pedirle ayuda con algo rutinario y me dijo que tenía que consultarlo con los muchachos. Los muchachos. Ya no era yo quien daba órdenes. Ya no era yo quien aprobaba. Ahora todo pasaba por los Chapitos. Y los Chapitos me estaban borrando del mapa lentamente, metódicamente, de la misma forma en que borran a cualquier elemento que ya no les sirve. Hubo un momento específico que me confirmó que estaba en peligro real. Fue en 2020, unos meses antes de mi arresto. Recibí un mensaje de Alfredo. Me decía que quería reunirse, que había cosas importantes que discutir sobre el futuro de mis hijas, que él quería asegurarse de que ellas estuvieran protegidas. Fui a la reunión porque no podía negarme. Alfredo llegó con 3 hombres. Se sentó frente a mí en un restaurante privado en Guadalajara. Fue directo. Me dijo Emma: sabemos que Joaquín habló durante el juicio. Sabemos que les dio información a los fiscales a cambio de ciertas consideraciones. Y necesitamos saber si tú también hablaste, si tú también les diste algo. Yo lo miré a los ojos y mentí con toda la convicción que tenía. Le dije que no, que yo nunca había hablado con nadie, que era la esposa de su padre y que eso lo era todo para mí. Alfredo me miró durante 5 segundos, que parecieron 5 años. Luego asintió. Me dijo que bien, que él me creía, que si alguna vez necesitaba algo que lo llamara, pero sus ojos decían otra cosa. Sus ojos decían que no me creía, que me estaba dando una oportunidad de rectificar, y que si no la tomaba, las consecuencias serían mías. Salí de ese restaurante, me subí a mi carro y llamé a mi abogado. Le dije que aceleráramos todo, que ya no había tiempo, que me tenían en la mira. 2 meses después me arrestaron en el aeropuerto de Dulles. Y aunque en ese momento lo viví como el peor día de mi vida, con el tiempo entendí que ese arresto me salvó. Porque si los gringos no me hubieran agarrado primero, los Chapitos me hubieran agarrado a mí, y el resultado hubiera sido muy diferente. La información que más les dolió a los Chapitos cuando la proporcioné no fue la financiera, ni siquiera fue la de las rutas. Lo que más les dolió fue lo que les di sobre sus propias traiciones internas. Porque los Chapitos no son un bloque sólido. Son 4 hermanos con intereses distintos, que se odian y se necesitan al mismo tiempo. Iván desconfía de Alfredo desde que Alfredo negoció por su cuenta un acuerdo con el cártel Jalisco sin consultarle. Joaquín Jr. tiene sus propias operaciones en la frontera que no siempre comparte con sus hermanos. Y Ovidio, el que agarraron, siempre fue el más impulsivo, el más descuidado, el que cometía errores que los demás tenían que limpiar. Yo conocía esas fracturas, las había observado durante años y se las describí a los fiscales con todo detalle. Les expliqué cómo funcionaba la dinámica entre ellos, cuáles eran sus puntos débiles, qué tipo de presión podía hacer que uno delatara al otro. Les di el mapa psicológico de los Chapitos. Y eso
más que cualquier dato operativo, fue lo que les permitió a los fiscales armar casos que parecían imposibles. Porque cuando entiendes cómo piensa el enemigo, cuando entiendes sus miedos y sus ambiciones y sus resentimientos, puedes predecir sus movimientos, puedes crear las condiciones para que se destruyan entre ellos. Y eso fue exactamente lo que pasó. El punto de quiebre no fue el arresto, no fue la celda, no fue ni siquiera la traición de los chapitos. El punto de quiebre real llegó una noche en la prisión del Distrito de Columbia, cuando mis hijas vinieron a visitarme. Tenían 10 años. Llegaron con una trabajadora social del gobierno, bien vestidas, limpias, pero con esos ojos que tienen los niños cuando han llorado demasiado y ya se les acabaron las lágrimas. Emali me miró a través del vidrio. Levantó la bocina. Me dijo mamá. Una niña en la escuela le dijo a mi maestra que mi papá es el narco más famoso del mundo, que tú eres su cómplice, que nosotras somos hijas del diablo. Y la maestra no dijo nada. Solo nos cambió de lugar en el salón. Me quedé sin palabras. María Joaquina no habló en toda la visita. Solo me miraba, con esa mirada de niña que no entiende pero que siente todo. Cuando se fueron, yo regresé a mi celda. Me senté en el borde del catre y tomé la decisión final. No iba a proteger a nadie más. No iba a guardar más secretos para gente que nunca me protegió a mí. Iba a hablar todo, absolutamente todo. Y lo iba a hacer por esas dos niñas que merecían una vida que no incluyera vidrios de prisión, ni trabajadoras sociales, ni compañeras de escuela que las llamaran hijas del diablo. La cooperación profunda empezó en serio 3 semanas después de esa visita. Mis abogados llegaron con un nuevo acuerdo, más específico, más detallado. Los fiscales habían revisado lo que yo había dado hasta entonces y querían más. Querían que yo testificara sobre eventos específicos, que pusiera fechas y nombres en declaraciones que pudieran usarse en juicios, que firmara documentos que me convertían oficialmente en testigo cooperante del gobierno federal de Estados Unidos contra el cártel de Sinaloa. Firmé todo, sin leer demasiado despacio porque sabía que si me ponía a leer cada cláusula me iba a arrepentir. Y no podía arrepentirme. Ya no había marcha atrás. El primer testimonio formal que di fue sobre el segundo escape de Joaquín del Altiplano en 2015. Ese escape que el mundo entero vio como una hazaña cinematográfica. El túnel, las motocicletas sobre rieles, la planeación perfecta. Lo que nadie supo nunca es que yo fui parte de ese escape, no de la forma obvia, no metiendo palas en el túnel, sino de una forma que solo una esposa puede hacer. Joaquín necesitaba comunicaciones desde adentro de la prisión para coordinar la construcción del túnel. Y yo era su mensajera. Llevaba instrucciones codificadas en objetos cotidianos durante las visitas, en los dobleces de una carta, en la forma en que estaban acomodadas las cosas dentro de una caja de comida que le llevaba, en mensajes que habíamos desarrollado juntos antes de su arresto precisamente para ese escenario. Yo sabía que algún día lo iban a agarrar de nuevo. Él también lo sabía. Y nos preparamos. Desarrollamos un sistema de comunicación que los guardias nunca detectaron porque nunca imaginaron que la esposa joven y bonita que llegaba puntual a cada visita era en realidad el enlace entre el preso más vigilado de México y la gente afuera que estaba excavando su ruta de escape. Le conté todo eso a los fiscales, cada detalle, cada código, cada visita, cómo funcionaba el sistema. ¿Quiénes eran los guardias comprados? ¿Cuánto costó cada uno? Los nombres de los funcionarios del INEGI que habían proporcionado los planos originales de la prisión para planear el túnel. El nombre del ingeniero que supervisó la excavación. El nombre del arquitecto que calculó las dimensiones para que la motocicleta cupiera. Todo. Esa declaración sola fue suficiente para armar 3 casos federales distintos. Los fiscales quedaron tan satisfechos que aceleraron los términos de mi acuerdo.
Me dijeron que si seguía así, podía salir en menos de 3 años como habíamos acordado originalmente. Y seguí hablando, seguí dando nombres, seguí describiendo eventos que había presenciado o de los que había sido informada. Me convertí en una máquina de producir evidencia, en una fuente inagotable de información sobre el funcionamiento interno del cártel más poderoso de la historia. Pero había algo que los fiscales querían y que yo había estado posponiendo, algo que sabía que iba a tener consecuencias irreversibles. Querían información específica sobre los movimientos actuales de Iván, no el pasado, no la historia. Los fiscales tenían suficiente historia. Querían saber dónde estaba Iván en este momento, qué rutas usaba, con quién se reunía, cómo se comunicaba, porque Iván era el que seguía evadiendo todos los intentos de captura. Era el que había sobrevivido cuando cayeron sus hermanos. Era el más inteligente de los cuatro, el más paranoico, el más difícil de agarrar. Y yo sabía cosas sobre Iván que nadie más sabía. Sabía sus manías, sus rutinas, sus supersticiones. Iván nunca tomaba decisiones importantes los martes. Creía que los martes traían mala suerte porque su primer socio importante murió un martes. Iván siempre dormía en planta baja, nunca en segundo piso porque decía que las plantas altas eran más vulnerables en un operativo. Iván cambiaba de número de teléfono cada 48 horas, pero siempre usaba el mismo proveedor satelital porque era el más confiable en la sierra y él no confiaba en las redes celulares comerciales. Iván tenía un rancho en Sonora que ningún expediente oficial mencionaba, porque estaba registrado a nombre de una mujer que había muerto hace 12 años, y cuyos documentos Iván había robado para eso exactamente. Ese rancho era su refugio real, su escondite de último recurso, el lugar donde se iba cuando sentía que lo estaban cerrando. Yo sabía la ubicación de ese rancho porque Joaquín me la había dado antes de caer. Me había dicho que si alguna vez yo estaba en peligro real, si alguien me buscaba para hacerme daño, que fuera ahí, que Iván me protegería. ¡Qué ironía! La dirección que su padre me dio para protegerme fue la que yo usé para hundirlo. Le di esa dirección a los fiscales en una reunión en marzo de 2022. La saqué de mi memoria después de haberla guardado ahí durante años. La escribí en un papel, la entregué. Y vi cómo el agente de la DEA que estaba en esa reunión trataba de no reaccionar demasiado. Trataba de parecer profesional y calmado, pero sus manos se pusieron rígidas cuando leyó esa dirección, y supe que acababa de darles algo enorme, algo que iban a usar. Esa información fue la que le permitió a la DEA establecer vigilancia sobre Iván, la que eventualmente llevó a que pudieran rastrear sus movimientos, la que puso en marcha una cadena de operativos que todavía está activa mientras les hablo. No sé si lo han agarrado todavía. Salí de prisión antes de que eso pasara. Y desde que salí los fiscales me piden que no busque información sobre ese tema, que por mi seguridad es mejor que no sepa qué pasó con esa información, que no sepa si funcionó, que no sepa si Iván ya está detenido o si todavía anda suelto buscándome. Esa incertidumbre es mi condena real, no la sentencia que cumplí, no los meses en prisión, sino esto, esta vida en suspenso, este no saber si mañana voy a despertar o si alguien ya encontró el hilo que lleva hasta mí. La paranoia empezó a devorarme 6 meses antes de salir de prisión. Empecé a ver patrones donde tal vez no lo sabía. Empecé a desconfiar de todo el mundo, de las otras reclusas, del personal de la prisión, hasta de mis propios abogados. Una vez le dije a mi abogado que creía que alguien dentro del equipo legal estaba pasando información sobre mi cooperación. Él me miró como si estuviera loca. Me dijo que eso era imposible, que el equipo era de absoluta confianza, que estábamos bajo privilegio abogado-cliente.
Yo le dije que en el mundo del que yo venía, el privilegio abogado-cliente no vale cuando hay suficiente dinero de por medio, que el cártel de Sinaloa tenía recursos para comprar a cualquier persona en cualquier posición, que si querían saber lo que yo estaba haciendo, tenían los medios para averiguarlo. Él no respondió, y su silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Empecé a ser más cuidadosa con lo que le contaba a quién. Empecé a dosificar la información, a dar cosas verdaderas pero incompletas, para ver si llegaban de vuelta a mí de alguna forma. Nunca llegaron. O si llegaron, llegaron de una forma que no pude detectar. Pero esa sensación constante de que te están observando, de que cada palabra que dices puede ser tu última palabra, esa sensación no se fue cuando salí. Se quedó. Es parte de mí ahora. Es el precio que pagué. Hubo un momento durante mi cooperación que casi lo arruina todo. Un momento donde estuve a punto de rajearme, de decirles a los fiscales que ya no iba a hablar más, que prefería cumplir la sentencia completa antes de seguir. Fue cuando me mostraron una fotografía que habían interceptado de las comunicaciones internas del cártel. Era una foto de mis hijas, tomada desde afuera de su escuela. Una foto que alguien había sacado sin que nadie lo notara, sin que la vigilancia del gobierno lo detectara. Mis hijas saliendo de su escuela, sonriendo, sin saber que alguien las estaba fotografiando, sin saber que esa foto iba a ser usada como mensaje para mí. El mensaje era claro. Sabemos dónde están. Podemos llegar cuando queramos. El agente de la DEA que me mostró esa foto me dijo que ya habían aumentado la vigilancia sobre las niñas, que estaban seguras, que no me preocupara, pero yo soy su madre, y ninguna madre puede ver esa foto y no preocuparse. Ninguna madre puede ver esa foto y seguir siendo la misma persona que era antes de verla. Llamé a mis hijas esa noche. Les dije que las amaba. Les dije que todo iba a estar bien, y me prometí a mí misma que iba a terminar lo que había empezado, que no iba a dejar que esa fotografía me paralizara, que la iba a usar como combustible, como razón para seguir, para hundir a la gente que amenazaba a mis hijas con una foto, para hundir a los chapitos con todo lo que tenía. Y eso fue exactamente lo que hice. En los siguientes meses di la información más sensible que tenía, la que había guardado para el final, la que sabía que iba a ser definitiva. Los números de las cuentas en Dubái, donde los chapitos tenían guardados más de 800 millones de dólares. Los nombres de los 3 banqueros emiratíes que procesaban esas transacciones. El nombre de la empresa de logística en Rotterdam que usaban para mover contenedores de fentanilo hacia Europa. El nombre del funcionario de aduanas en el puerto de Manzanillo que dejaba pasar los contenedores sin revisión a cambio de $150,000 mensuales. Y el nombre del general. No voy a decir su nombre completo, pero era un general de división del ejército mexicano, un hombre con condecoraciones, con discursos de patriotismo, con entrevistas en las que hablaba de la importancia de combatir al crimen organizado. Ese general recibía $5 millones al año del cártel de Sinaloa. A cambio, proporcionaba inteligencia militar, avisaba de operativos, movía elementos del ejército lejos de ciertas zonas cuando había cargamentos importantes. Ese nombre fue el que más le costó a los fiscales procesar, porque implicaba al ejército mexicano de una forma que complicaba la relación diplomática entre México y Estados Unidos. Tardaron semanas en decidir qué hacer con esa información. Al final la usaron de forma selectiva, no públicamente, no en un juicio abierto, sino en negociaciones discretas entre gobiernos, en presiones que nunca salieron en la prensa, en conversaciones que sucedieron en salas sin ventanas parecidas a aquella en la que yo me había sentado meses antes. Eso es el verdadero poder, no el poder de los narcos con sus cuernos de chivo y sus ranchos y sus camionetas blindadas. Eso es poder de mentira.
Poder que dura hasta que alguien más fuerte te quita la plaza. El poder real es el poder de la información, el poder de saber cosas que otros quieren que no sepas, el poder de tener en tu cabeza los nombres y los números y las fechas que pueden destruir imperios. Ese poder lo tuve yo. Lo seguí teniendo después de salir de prisión. Y ese poder es la única razón por la que todavía estoy viva. Salí de prisión el 14 de junio de 2023, 17 meses después de mi arresto. Menos de la mitad de lo que me podían haber dado. El acuerdo funcionó exactamente como los fiscales prometieron. Salí por una puerta lateral del Centro Correccional del Distrito de Columbia a las 6 de la mañana. No había cámaras, no había periodistas, no había nadie esperándome excepto un agente federal en un carro sin placas identificables y mi abogado con una maleta que contenía ropa nueva y documentos de mi nueva identidad. Me puse los lentes oscuros antes de subir al carro, y mientras nos alejábamos del edificio de concreto gris, donde había pasado más de un año de mi vida, no sentí lo que esperaba sentir. No sentí alivio, no sentí alegría, sentí el mismo miedo de siempre, solo que ahora sin barrotes, sin vigilancia visible, sin la paradójica seguridad que da una celda cuando afuera hay gente que quiere matarte. Me reuní con mis hijas ese mismo día. Estaban en una casa de protección en un estado que no voy a mencionar. Cuando entré por la puerta, las dos corrieron hacia mí. Las abracé tan fuerte que Emali me dijo: «Mamá, me estás aplastando». Nos reímos, lloramos. Nos sentamos en el piso de la sala de esa casa anónima, con muebles genéricos comprados en IKEA, y comimos pizza que había pedido el agente que las cuidaba. Y por un momento, solo por un momento, olvidé todo. Olvidé a Joaquín, olvidé a los chapitos, olvidé los cargamentos y los túneles y los nombres en las memorias, USB y los generales corruptos y las reuniones en salas sin ventanas. Por un momento fui solo una madre comiendo pizza con sus hijas en el piso, y eso fue suficiente. Eso fue más de lo que había tenido en años. Pero la realidad volvió rápido. Siempre vuelve. A los 3 días de salir, recibí la primera señal de que el mundo que había dejado atrás no me había olvidado. Encontraron el cuerpo de uno de mis primos en Sinaloa, un muchacho de 22 años que no tenía nada que ver con el narco, que trabajaba en una ferretería en Culiacán. Lo encontraron en una brecha con 3 tiros en la cabeza y un mensaje en papel metido en la boca. El mensaje decía: «Las muñecas rotas no sirven para nada». No necesitaba más explicaciones. Era un aviso, una demostración de que podían llegar a mi familia aunque yo estuviera en Estados Unidos, aunque tuviera protección federal, aunque tuviera agentes vigilándome. Me llamó el fiscal Garrison ese mismo día. Me dijo que lo sabía, que lo lamentaba, que iban a investigar. Yo le dije que no investigara nada, que eso solo iba a provocar más represalias, que era un mensaje y que yo lo había recibido, que sabía lo que significaba. Garrison hizo una pausa larga. Luego me dijo Emma: «Esto va a seguir pasando un tiempo. No te voy a mentir. La gente que identificaste como informante siempre paga un precio. Pero también te digo que hiciste lo correcto, que la información que proporcionaste ha salvado miles de vidas. Miles de personas que no van a morir de sobredosis de fentanilo porque interrumpimos los cargamentos que identificaste». Escuché esas palabras, las procesé, y pensé en mi primo de 22 años con 3 tiros en la cabeza, y pensé que el precio lo pagó él, no yo, que las vidas que se salvaron en Chicago y en Phoenix y en Los Ángeles se salvaron a costa de un muchacho que vendía clavos y tuercas en una ferretería de Culiacán. Y eso es algo con lo que voy a vivir el resto de mi vida. Mi existencia actual es una contradicción permanente. Vivo en un lugar que no puedo nombrar, en una casa que no es mía, con un nombre que no es el mío.
Mis hijas van a una escuela donde nadie sabe quiénes son. Tienen amigos que no conocen su historia. Hacen tareas de matemáticas y van a fiestas de cumpleaños y ven series en la televisión como niñas normales de 14 años. Y yo las observo. Las observo con esa mezcla de amor y culpa que creo que nunca va a desaparecer, porque ellas merecían una vida normal desde el principio. Merecían una madre que no fuera la hija de un narcotraficante y la esposa de otro. Merecían nacer en una familia donde los hombres no cargaran pistolas, ni enterraran cuerpos, ni compraran generales. Pero no tuvieron eso. Tuvieron lo que tuvieron. Y ahora estamos aquí, construyendo algo nuevo sobre los escombros de todo lo que fuimos. Joaquín sigue en el ADX Florence, la prisión de máxima seguridad en Colorado que llaman la tumba porque los que entran no salen. 23 horas de aislamiento al día. 1 hora de patio. Sin visitas que no sean abogados. Sin noticias del mundo exterior. Sin saber que sus hijos están siendo cazados uno por uno. Sin saber que la mujer con la que se casó fue quien dio la información que hundió a su organización. O tal vez sí lo sabe. Tal vez alguien le hizo llegar la información. Tal vez en este momento está en su celda de 2 metros cuadrados pensando en mí, pensando en lo que haría si pudiera salir. No voy a decir que eso no me da miedo, porque me da miedo, pero también me da algo más. Me da una satisfacción oscura y retorcida que sé que no debería sentir, pero que siento, porque Joaquín me encerró en una jaula de oro durante años. Me convirtió en una pieza de su mundo, en una muñeca decorativa que cargaba a sus hijas y sonreía para las fotos y cerraba los ojos cuando escuchaba disparos en el patio. Y ahora él está en la jaula más pequeña que existe y yo estoy afuera, libre, o algo parecido a libre. El acuerdo con los fiscales incluía una cláusula que nunca se ha hecho pública, una cláusula que mis abogados negociaron durante semanas y que los fiscales aceptaron porque sabían que sin ella yo no iba a cooperar completamente. Esa cláusula establece que si en algún momento mi vida o la vida de mis hijas corre peligro comprobable, como consecuencia directa de mi cooperación, el gobierno de Estados Unidos está obligado a proporcionar reubicación inmediata y recursos económicos suficientes para establecer una nueva vida en un tercer país de mutuo acuerdo. Básicamente, es una garantía de escape, una palanca de emergencia que puedo jalar si las cosas se ponen demasiado mal. La he jalado una vez, después del asesinato de mi primo. Me movieron de estado. Me dieron documentos nuevos, cambiaron la escuela de las niñas, y el reloj se reinició. Llevo 8 meses en este nuevo lugar, 8 meses sin incidentes, 8 meses de pizza en el piso con mis hijas y tareas de matemáticas y series de televisión. 8 meses que son los más largos y los más tranquilos de mi vida adulta. Pero no me engaño. Sé que la tranquilidad es temporal. Sé que mientras quede algún chapito suelto, mientras quede algún hombre en esa organización que sepa que fui yo, el riesgo existe. No va a desaparecer. Solo se va a ir aplazando. Se va a ir posponiendo hasta que un día ya no se pueda posponer más. Y ese día va a llegar. Puede ser mañana, puede ser en 10 años, pero va a llegar. Esa es la verdad que ningún agente federal me puede quitar. Esa es la condena real que me impuse a mí misma el día que abrí la boca en esa sala sin ventanas. No hay programa de protección de testigos que proteja de verdad. No hay identidad nueva que borre lo que fuiste. No hay ciudad suficientemente lejana para alguien que tiene los recursos del cártel de Sinaloa y la motivación de la venganza. Lo que sí tengo es tiempo. Tiempo que no esperaba tener. Tiempo que habría perdido pudriéndome en una celda federal si no hubiera tomado las decisiones que tomé. Y con ese tiempo estoy haciendo algo que nunca hice en mi vida anterior. Estoy pensando en quién soy fuera de todos los apellidos que cargué, fuera de ser la hija de coronel y la esposa de Guzmán, fuera de ser la muñeca, fuera de ser el símbolo del narco glamoroso
que la prensa convirtió en portada de revista. Estoy descubriendo que debajo de todo eso hay una mujer de 34 años que nunca eligió verdaderamente nada, que cada decisión importante de su vida fue tomada por las circunstancias del mundo donde nació o por los hombres que controlaban ese mundo, y que la única decisión que verdaderamente tomó por sí misma, la única vez que actuó por su propio instinto de supervivencia, fue cuando puso esa memoria USB sobre esa mesa en Alexandria, cuando dijo: «Aquí está todo lo que sé, úsenlo». ¿Me arrepiento? Me hacen esa pregunta desde que salió la noticia de mi cooperación. Periodistas, abogados, gente en redes sociales que no tiene idea de lo que es vivir con esa decisión cada día. La respuesta honesta es que no me arrepiento de haber protegido a mis hijas. No me arrepiento de haber salido de prisión. No me arrepiento de haber destruido una organización que destruyó miles de familias. Pero sí me arrepiento de otras cosas. Me arrepiento de haber esperado tanto, de haber vivido tanto tiempo en ese mundo creyendo que era posible mantenerse en el borde, ser parte sin ser completamente parte, saber sin ser completamente responsable. Esa es la mentira que nos contamos todos los que vivimos cerca del narco sin mancharnos directamente las manos, que somos diferentes, que somos observadores, que somos víctimas de las circunstancias. Mentira. Todos somos cómplices. Todos cargamos la sangre. Yo la cargo todos los días. La veo en los ojos de mis hijas cuando me miran y sé que aunque sean niñas, ya entienden más de lo que deberían entender. La veo cuando veo las noticias y aparece una familia destrozada por el fentanilo y sé que yo bendije los cargamentos con mi silencio durante años. La veo cuando pienso en mi primo de 22 años, que murió por mis decisiones aunque nunca tomó ninguna. La última vez que hablé con Joaquín fue antes de su condena. Una llamada de 5 minutos a través de sus abogados. Me dijo que cuidara a las niñas, que nunca las dejara olvidar quién era su padre, que les dijera que él las amaba. Yo le dije que sí, que lo haría, y colgué. No le dije lo que había hecho, no le dije lo que iba a hacer, no le dije que ya había tomado la decisión, no porque tuviera miedo de su reacción, sino porque en ese momento, en esa llamada de 5 minutos, Joaquín no era el jefe del cártel de Sinaloa, era el padre de mis hijas. Era el hombre que había mandado construir una cuna de madera tallada a mano cuando supo que eran gemelas. Era el hombre que lloraba cuando las niñas se enfermaban y que no dormía hasta que se mejoraban. Esa parte de él era real. Y esa parte la dejé hablar esos 5 minutos. Le dejé ser padre. Le dejé despedirse. Y luego colgué. Y seguí adelante con lo que tenía que hacer. Eso es todo lo que tengo para decir. No hay moraleja bonita. No hay redención cinematográfica. No hay lección que valga la pena repetir porque las lecciones de este mundo no se aprenden escuchándolas. Se aprenden viviéndolas. Y cuando las vives, ya es demasiado tarde para no haberlas aprendido antes. Solo les digo esto. El narco no es lo que ven en las series. No es glamour. No es poder. Es una trampa. Es una trampa que se cierra lentamente, tan lentamente que no la sientes hasta que ya no puedes moverte, hasta que ya no tienes opciones, hasta que la única salida que te queda es destruir todo lo que conoces para salvar lo poco que todavía importa. Y cuando llegas a ese punto, cuando estás en esa sala sin ventanas, con una memoria USB en la mano y 2 hijas que te esperan del otro lado, entiendes que nunca fuiste libre, que desde el primer momento, desde esa feria en la Angostura cuando tenías 16 años y un hombre te miró desde el otro lado de la pista, ya estabas atrapada, ya estabas perdida, y todo lo que vino después fue solo el tiempo que tardaste en aceptarlo. Mi nombre ya no es Emma Coronel. La muñeca murió en una celda federal en Washington. Lo que quedó es una mujer sin nombre en una casa sin historia en una ciudad que no importa.
con 2 hijas que merecen más de lo que yo puedo darles, y con la certeza absoluta de que el infierno no es un lugar al que vas cuando mueres. El infierno es esto, esta vida, este miedo permanente, esta culpa que no tiene absolución, este despertar cada mañana sin saber si va a ser el último. El infierno soy yo, y lo construí yo misma, ladrillo por ladrillo, decisión por decisión, silencio por silencio, hasta que ya no hubo forma de salir excepto quemándolo todo,